A ver, esta vez no le quiero bajar de tono el video. El mensaje que quiero dejar es claro. Tenemos que actuar y tenemos que actuar ya. Aquí en Italia, este nuevo coronavirus ya se salió de control. Pero en Colombia y otros países latinos donde esto apenas está iniciando, se deben tomar medidas drásticas de prevención. Y el gobierno nacional no lo está haciendo ni lo va a hacer en el tiempo cercano, según parece. Recomiendo ver este video hasta el final y por favor compartir el mensaje. Aclaremos que el término pandemia significa que todos en el mundo, ciudades grandes, pequeñas, pueblos, estamos en riesgo de adquirirlo. Y hoy a 14 de marzo tiene presencia en 149 países y territorios y no va a parar. En Colombia ya hay 22 casos en 5 ciudades del país, desde Buga hasta Cartagena, y lo más seguro es que ya hayan muchos más. Y la gente y el gobierno parece que no ve noticias, parece que no tiene analistas que le muestren la situación que estamos viviendo en el exterior. En mi video anterior compartí la situación que estamos viviendo aquí en Italia. Muchísimas gracias a quien lo compartieron y están aplicando el mensaje. Mi ruego hoy es que aprendamos de China, aprendamos de Italia, aprendamos de los países que ya están viviendo esta crisis y seamos conscientes e inteligentes. Ya conocemos el virus, ya sabemos cómo ataca y lo peor de todo, ya sabemos cómo evitarlo, pero aún así no lo hacemos. Veamos esta curva, donde se muestran los países que todavía están arrancando, aunque ya van en miles de casos también, como Francia, España. Y se muestra que arranca con un crecimiento muy bajo y después, explota exponencialmente. Y la gente me dice, ¿no? Ay, Andrés, es que estás exagerando. Es que en mi ciudad todo está tranquilo, los infectados ya los tienen en cuarentena. Vean, Italia yo creo que ahorita se está arrepintiendo de no haber tomado medidas justas hace unas 3 semanas cuando esto arrancó. Este es un hospital colapsado en Wuhan cuando arrancó la epidemia y lo mismo pasó en Italia. El sistema de salud colapsó al punto de que un doctor debe decidir a quién darle oxígeno, a quién no, porque es que no hay recursos para todos. Ahora, ¿cómo revertir este completo desastre que se armó acá? Con una cuarentena severa, con bloqueo de aeropuertos, con cierre de locales comerciales y hasta con multas para la gente que salga de la casa sin justificación. Es decir, un bloqueo total del país internamente y externamente. Este es el alcalde de Bari, una ciudad al sur de Italia, donde tuvo que cerrar los parques. Y esto pasó ayer, en plena cuarentena, porque la gente es muy relajada o se cree muy rebelde o yo no sé, y no respeta la cuarentena. Y nosotros, que conocemos cómo es Colombia, cómo es la gente en Colombia, sabemos que esto es igual. ¿Que esto que estamos viviendo acá se puede evitar en Colombia? Sí. Tomemos el ejemplo de Taiwán y Singapur, que aún teniendo una estrechísima relación con China, pudieron contener exitosamente el virus. Que supieron atacar desde el inicio la epidemia, con una población muy obediente y un gobierno muy diligente que no escatimó en medidas. Desde los primeros casos aplicaron cuarentenas estrictas. Incluso reconstruyeron el trayecto de los infectados con las cámaras de seguridad que tienen para saber dónde habían estado y evitar más contagios. Y obviamente una campaña masiva de prevención. Habrá enfermos en prácticamente todas las ciudades y que esto no nos sorprenda, ojo. Lo importante, y recordemos que el objetivo es que los hospitales no se saturen, que puedan atender a todos los enfermos. Hasta ahora el gobierno ha aplicado unas medidas ahí, y parece que se va a demorar en aplicar medidas severas. Es que en parte no los culpo, porque así mismo fue acá, y la gente no se lo creía hasta que explotó, pero pues la gran diferencia es que ya tenemos el ejemplo. Porque hoy leyendo las noticias, estas son las medidas que van a tomar. La primera medida, que yo no entiendo la verdad por qué, cierre de la frontera con Venezuela, que no tiene ni siquiera un caso reportado. Y por otro lado, dejan la frontera con el Ecuador abierta, viendo que allá tienen más casos que en Colombia, supuestamente haciendo controles, pero... Y finalmente van a bloquear los vuelos desde los epicentros, que son Europa y Asia, pero desde el 16, desde el lunes. Es que da indignación, la verdad. Es que yo, no sé, viviendo acá ya me parece que como que ninguna medida es suficiente. Más me daba risa esta noticia que 170 italianos llegaron a Bogotá a hacer un tour el 6 de marzo, ya cuando habían miles de infectados en Italia. O sea, 170 es un teatro completo. O sea, así es la prevención en Colombia. Supuestamente les tomaron la temperatura y ninguno estaba infectado, pero es que a este punto ni siquiera se puede tomar el riesgo. Desde este humilde mensaje hago un llamado enfático a los gobiernos locales, a los gobiernos nacionales, que tomemos medidas drásticas porque no hay tiempo que perder. Que si nos tildan de exagerados, que sea exceso de prevención y no lleguemos a una crisis porque no se actuó antes. Es que en serio, me parece ver lo que vivimos en Italia hace unas 3 semanas, un mes, ahorita en Colombia. O como este video del presidente que pasó ayer y anda circulando. Que si se va a aproximar a otros, use el tapaboca. Esa pregunta. Y yo quiero decir, no, tranquilo, no se preocupen. Y este video es el reflejo en promedio de la población colombiana, que cree que no es con uno, que grita que hay que prevenir, pero en verdad no lo hace. Incluso estos periodistas enfrente del presidente muestran cómo no saben aplicar las medidas de prevención. Que yo entiendo, son actividades que se hacen normalmente, pero ese es el chip que tenemos que cambiar. Ahora, por favor, no me malinterpreten.
Se puede ser muy prevenido sin llegar al caos, sin caer en el pánico. No ir al supermercado y comprar a lo bestia y crear el desabastecimiento. Es que así se crea el desabastecimiento. Es que pánico no es la gente que rompe los vidrios y entra a las tiendas a robar. No, esto es pánico. Que la gente compre 10.000 millones de rollos de papel higiénico sin ninguna razón. Aquí en Italia los supermercados siguen funcionando normal. O sea, dentro se toman muchas prevenciones, pero siguen funcionando y no hay desabastecimiento. Ojo con eso. Esta es una invitación a la calma, a la prevención con calma. Seamos ese amigo que no le da pena saludar a sus parceros de lejos, o como el príncipe de Gales que saluda con un namaste, que ya está entendiendo que la gracia es no tocarse. Seamos ese amigo cansón y aburrido que canceló el plan de ir a cine el sábado porque sabe que estamos en una pandemia. Seamos esa tía preocupada que el domingo invita a la familia a ver la misa por televisión porque sabe que estamos en una pandemia. Aquí hasta el Vaticano, hasta el mismísimo Papa canceló las misas. Seamos ese jefe en la empresa que permite y motiva a los trabajadores ir a trabajar desde la casa si es posible. Seamos ese profesor que desde ahorita les exige a sus estudiantes medidas de seguridad y que incluso comienza a dar sus clases online. Este nuevo coronavirus ya llegó a Colombia, pero podemos prevenirlo calmadamente, invitando a los demás a tomar las medidas de prevención. Es la única manera. Ahora, si tienes síntomas como fiebre, dolor de garganta, dificultad a respirar, no seas como esos rambos que dicen, ay, sí, es que yo hasta enfermo voy al trabajo. No, quédate en la casa y piensa en los demás, en tus padres, en tus abuelos, en tus tíos, que son mucho más vulnerables a este virus. Llama al sistema de salud y ellos te irán a examinar a tu casa, siempre y cuando los síntomas sean relativamente serios. De lo contrario, mantente dentro de la casa, no salgas y no esparzas el virus. Finalmente, muchachos, y gracias por escucharme, seamos juiciosos y no caigamos en noticias falsas. En la descripción del video les dejo varios enlaces muy sugeridos que no explico en detalle porque me extiendo mucho, pero recomiendo mucho leer especialmente este que está en inglés pero es muy fácil de traducir con el explorador y entenderán perfectamente la situación que se está dando ahorita en el mundo. Un abrazo virtual y a distancia. Arrivederci, buona fortuna.